Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, maestro. Hola, buenos días, maestro. Buenos días. Ahorita te lo paso, Buenos ahorita. días. Buenos días. Ok, pues bien, vamos a comenzar lo que es nuestra quinta sesión en el proceso de admisión para educación básica, ciclo escolar 2022-2023. Espero que se encuentren bien y pues vamos a comenzar el día de hoy. En esta sesión, nuestro objetivo es revisar de manera general lo que son planes y programas, tanto un comparativo del plan 2011 y el programa Aprendizajes Clave, que todavía siguen vigentes. Vamos a revisar lo que es el tema de gestión escolar, lo que tiene que ver con los acuerdos 716, 717, lo que son los consejos técnicos escolares, los consejos de participación social y además lo que tiene que ver con la normalidad mínima y la resolución de reactivos sobre estos temas. Es importante, también les comento, ya les acabo de compartir en el grupo la grabación de la transmisión de UCICAM que fue en esta semana con respecto al curso de habilidades digitales. Recordando un poco, recuerden que son 4 grupos y que se comienza a partir de la fecha establecida por ellos, pero que a la par tendrán que realizar estos 2 cursos, tanto el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana y el curso de habilidades digitales, creado por la empresa Huawei. Estos 2 cursos únicamente tienen 7 días para realizarlo. Entonces, a partir de esto, yo espero que ya aquellos que están ahorita en el grupo, en el acompañamiento, hayan identificado sobre todo los folios o el enlace en Proyecto Venus a quien le corresponde el grupo 1, sobre todo aquellos que fueron de los primeros que hicieron la revisión documental. Aquellos que todavía no la realizan, por obvias razones, pues todavía no están designados a un grupo, pero está la situación de que ellos estarán publicando previamente el listado a quien le corresponde el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. A su vez también en Proyecto Venus estará disponible un enlace donde ustedes podrán consultar en su momento a qué grupo pertenecen. Pero sí es importante que reiteremos en su planificador, recuerden que fue una de las primeras actividades, inmediatamente tengan contemplado en qué semana realizarían ese curso, o más bien los 2 cursos que tendría que ser de manera paralela. Entonces sí es importante que no dejen pasar tiempo en el sentido de que, pues vuelvo a repetirlo, que tengan otras actividades, están en la escuela, están en su proceso de titulación. Como ustedes bien saben, hay procesos paralelos en donde tanto puedo ir a entregar documentos como ya está activo mi curso, donde tengo que hacer otro curso o surgen algunas otras cosas, ya sea en casa, el trabajo. ¿Sale? Entonces, reitero, entonces para que chequen sus tiempos y sobre todo ya hayan verificado esa lista, los primeros que ya habían entregado su documentación. En el caso de algunos por alguna situación que tuvieran había alguna dificultad técnica, pues bueno, ya trataremos de irlos apoyando o tratar de orientar. Les explicaba la vez pasada que es una plataforma Moon, en donde ustedes irán marcando el avance que se tiene a través de los 4 módulos que se establecen y al final obtendrán su constancia. Nada más que en de habilidades digitales, estábamos revisando lo que es la transmisión y sí es un poco complicado con respecto a el registro. ¿O complicado a qué me refiero? A que sí debemos de seguir las indicaciones que ellos marcan, sobre todo en 2 puntos. Obviamente su usuario o ID tendría que ser su CUR, ¿sí? Ahí no hay vuelta de hoja, la contraseña que ustedes establezcan, pero el correo que van a ingresar y el teléfono que sean los que registraron en la plataforma de UCICAM, ¿sí? El primer correo. Ajá, entonces son algunas precisiones que ellos comenten y bueno, ahí te van guiando más o menos sobre cómo vas a ir ingresando a su plataforma. En cuanto haya otro tutorial, se los estaré compartiendo en el grupo. ¿Sale? Pues bien, no sé si hubiera algún comentario o duda antes de iniciar la sesión.
¿Alguna inquietud? Ok. Bien, entonces pasamos a lo que es el contenido. Rápidamente, saludo. Maestro Jonathan Ortiz, buenos días. Maestra Diana, Efraín Gutiérrez, maestra Guadalupe, maestra Karen, maestra Erika Vázquez, maestro Jesús Ayala, maestra Samantha, maestra Frida, maestra Aranza, maestra Liliana, Gersaín, Rafael Hernández, Cecilia de la Rosa, Marisol, Julisa Canales, Jamie Barrera, Sandy Villalba, Reina, María Isabel Reyes, Carolina Leal, Monse Barrera, Daniel Vallejo, Jovita Medina y Jesús. También, bueno, en el caso, bueno, tenemos pocos compañeros, pero bueno, hago la aclaración. En el caso de horas adicionales, recuerden que es un proceso diferente al de admisión. Prácticamente ellos pues no realizan estos dos cursos, sino únicamente se enfocarían ya a su instrumento de valoración. Y en el caso de dobles plazas, sí es un proceso de admisión, como tal lo marca. También tendrían que hacer estos dos cursos, ¿sí? Por si hay alguna inquietud de algún compañero que vaya por horas adicionales o la doble plaza, ¿sale? Bien, entonces vamos a iniciar con lo que es planes y programas. Actualmente no existe una reforma curricular todavía con planes y programas de la nueva escuela mexicana. Estamos en una transición curricular. De hecho, a nivel nacional se están llevando a cabo mesas de diálogo donde se está presentando la propuesta para que se enriquezca a través de los comentarios, el análisis y la reflexión de los maestros en activo. Pero bueno, prácticamente yo les comento a los compañeros maestros que ya habrá pocas modificaciones porque prácticamente pues la propuesta ya está. La intención de esa propuesta curricular es que a partir del siguiente ciclo empiece a operar, pero nosotros en ese sentido pues no nos vamos a meter en nada de lo que tiene que ver esa propuesta curricular a reserva de que en las guías cuando se emitan aparezca un referente bibliográfico con ese tema. Pero mientras estaremos trabajando con lo que es plan y programas aprendizaje clave, que es del modelo 2017, y planes y programas del modelo 2011. ¿Sí? Esos son los dos referentes. Ya publicaron las guías de promoción vertical y ahí nos damos cuenta que siguen retomando esos dos planes. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que conocerlos, ubicarlos, sobre todo en algunos elementos curriculares básicos que tienen que ver desde el perfil de egreso, los principios pedagógicos, los enfoques, las orientaciones didácticas, cuál es la sugerencia para evaluar cada una de las asignaturas, etcétera. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a comenzar para poder ir deslumbrando. También en el grupo, ya hace 2 semanas les había compartido 2 pequeños cuadernillos donde nos resumen de manera general ambos planes. Entonces, a partir de lo que ustedes ya leyeron y a partir de esta presentación, yo espero que se vaya disipando el mayor número de dudas. Son documentos muy extensos, realmente de 500 páginas, en donde en su momento, pues bueno, tendrán la oportunidad de, sobre todo, aquí especifico, que sobre todo conozcan lo que es su nivel a participar. ¿Por qué? Porque se divide, hay un plan de estudios general, llamémoslo así, que es el que rige toda la educación básica, pero posteriormente se desprenden planes y programas por nivel y por asignatura, ¿sí? Entonces es importante que ustedes ubiquen, ¿sí? El plan y programas general, que es el plan de estudios, y los programas de la asignatura a participar en el caso de secundarias, ¿sí? En el caso de primarias, pues bueno, saben que tenemos que tener dominio de todas las asignaturas. En el caso de preescolar, sobre todo en los campos formativos. Bien, entonces, bueno, cualquier duda, me van comentando a través de la mano digital y hago una pequeña pausa. Primero, tenemos que tener claro que existen 2 planes vigentes por la situación que les comentaba. El Plan 2011 es un programa que, bueno, articula la educación básica por primera vez, que tiene que ver con preescolar, primaria y secundaria, y a partir de ello se definen competencias para la vida.
un perfil de egreso, estándares curriculares y los aprendizajes esperados, que es el trayecto formativo de los estudiantes y propone contribuir a un ciudadano democrático, crítico y creativo. En el caso del plan y programas aprendizaje clave, surge bajo el acuerdo 12-10-17 en el año del 2017, cuando se da la reforma curricular de nuevos planes y programas, retomando el sexenio de Enrique Peña Nieto. En este plan, sobre todo, nos habla de que existen varias tensiones fundamentales, sobre todo en buscar la mejora de la calidad de educación. A partir de ello, pues bueno, existe un comparativo, aquí se los dejo este comparativo, donde establece cuál es el objetivo de cada uno de los planes de estudio, cuál es su enfoque por el cual se trabaja. En el caso del 2011 se trabaja por competencias, el plan de estudio 2017 tiene un enfoque más humanista. La base de este plan educativo, en el caso del 2011, bueno, nos habla sobre rasgos de la educación del siglo XXI, ¿sí? En dos ejes, en aprender a aprender y aprender a vivir juntos. En el caso del 2017 nos habla sobre los fines de la educación del siglo XXI. Ambos nos manejan un perfil de egreso, pero sobre todo, bueno, en el caso del 2011 únicamente nos da rasgos al término de la educación básica, ¿sí? En conjunto de preescolar, primaria y secundaria, ¿sí? Y en el caso del plan 2017 nos habla de la educación obligatoria en 4 niveles. ¿Por qué? Porque se articula también por primera ocasión la educación media superior, ¿sí? Y a partir de ello, pues bueno, existen rasgos en cada uno de estos niveles educativos. ¿Cómo se organizan curricularmente? El 2011 nos habla de 4 campos formativos y 4 estándares curriculares. En el caso del plan 2017, ¿sí? Son 3 componentes curriculares. El primero, la formación académica; el segundo, la autonomía curricular; y el tercero, las áreas de desarrollo personal y social. En el caso del plan 2011 está centrado en lo que son aprendizajes esperados, y en el plan 2017 hablamos de aprendizajes clave, pero ahorita que veamos la estructura curricular se sigue manejando aprendizajes esperados, pero en un nivel más bajo, ¿sí? Entonces, pero el referente aquí son los aprendizajes clave, que en este caso es más, llamémoslo así, centra la atención a ciertos aprendizajes fundamentales, y que de ser necesario y no se aprendan en el nivel, pues obviamente va a parecer de carencias, en este caso el estudiante. El modelo 2011, bueno, lo establecen como más rígido y prescriptivo. En el caso del 2017 es más flexible porque, bueno, se implementa lo que es la autonomía curricular, que ahorita vamos a ver, lo que en su momento se conocen como los dichosos clubs. ¿Cuál era el reto en su momento del 2011? El dominio de las tecnologías y el inglés como una segunda lengua. En el caso del 2017, algo importante y sobre todo lo que tenemos que tener claro cuando hemos visto el tema de interculturalidad, educación inclusiva, se toma en cuenta el término de lengua materna, ¿sí? Y la segunda lengua. En este caso, recordemos, bueno, la lengua materna es la cual, de acuerdo a nuestro origen, si estamos en una comunidad donde el dialecto o la lengua todavía existe, ¿sí? Esa sería su primera lengua, sobre todo en aquellas escuelas de modalidad indígena, y en una segunda lengua sería el español. En cambio, en algunos lugares donde la primera lengua materna es el español, la segunda lengua se considera el inglés. Sí, aquí, pues bueno, ¿cuáles eran sus retos? Aparte de establecer esta situación de la lengua materna, pues la situación de trabajar de manera colaborativa, el poder evaluar para mejorar la situación de los estudiantes. También otro rasgo importante de los planes y programas tiene que ver con los principios pedagógicos. ¿Qué son los principios pedagógicos? Pues bueno, son las condiciones esenciales para poder implementar el currículum. En el caso del plan 2011 hablamos de 12 principios pedagógicos, ahorita vamos a ver cuáles son, y en el caso del 2017 son 14 principios pedagógicos. Aquí en este sentido también nos habla de cuáles son sus componentes con respecto al sistema educativo. Nos habla en primer momento de docentes, estudiantes, padres, madres de familia, tutores, autoridades educativas,
materiales y planes de apoyo y programas de estudio, en el caso del 2011. En el 2017 nos habla ya de un gobierno federal, autoridades educativas. Aquí ya es cuando entra lo que es OSICAM, o en su momento la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, la situación del sindicato, escuelas, docentes, padres de familia, sociedad civil y poder legislativo. En el caso del término o con respecto a la situación de evaluación, en el plan 2011 nos hablan de evaluar para aprender. Sí, se enfoca únicamente en el estudiante, pero en el caso del plan 2017 nos habla de una evaluación para mejorar, donde aquí, además del estudiante, se incluye a los docentes. Sí, ese es el comparativo general. Entonces, a partir de ello, pues bueno, se van desprendiendo algunos de estos rasgos que tienen que ver, el primero de ellos, que es los principios pedagógicos, como se los mencionaba, es las condiciones por las cuales yo voy a implementar el currículum y sobre todo poder transformar mi práctica docente para alcanzar el logro de aprendizaje de mis alumnos y mejorar la calidad educativa. Aquí, pues bueno, existen 12 y 14, pero en este comparativo, pues bueno, sobre todo es importante que ustedes lean para ver en qué consiste cada uno de ellos. ¿Sí? Sobre todo a partir de ello, marcarán las directrices en el cual la actuación que tengas como docente a partir de la práctica que ejerzas con tus estudiantes te permitirá tener elementos para poder desarrollar esta parte curricular que tiene que ver con los contenidos. En el caso del primer plan, habla de centrar la atención en los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, planificar para potenciar el aprendizaje, generar ambientes de aprendizaje, trabajar en colaboración para construir el aprendizaje, poner énfasis en el desarrollo de competencias, logro de estándares curriculares y aprendizajes esperados, usar materiales educativos que favorezcan el aprendizaje, evaluar para aprender, favorecer la inclusión para atender la diversidad, incorporar temas de relevancia social, renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, reorientar lo que es el liderazgo y lo que es la tutoría y asesoría académica a la escuela. En el caso del 2017 nos habla de poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tener en cuenta los saberes previos del estudiante, ofrecer acompañamiento al estudiante, conocer los intereses de los estudiantes, estimular la motivación intrínseca del alumno, reconocer la naturaleza social del conocimiento, propiciar el aprendizaje situado, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje, moderar el aprendizaje, valorar el aprendizaje informal, promover la interdisciplina, favorecer la cultura del aprendizaje, apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje y usar la disciplina como apoyo del aprendizaje. Entonces, en este comparativo, bueno, independientemente de que sean 12 o 14 principios, lo interesante es que ustedes ubiquen cómo se aplican cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver algunos de estos ejemplos. En el caso, hablábamos del 2011, nos establece 5 competencias para la vida. ¿Cuáles son estas 5 competencias para la vida? La primera, que tiene que ver con el aprendizaje permanente, el manejo de la información, el manejo de situaciones, la parte para la convivencia y para la vida en sociedad. En el caso de aprendizajes clave, nos habla que es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyan sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de su vida. Y para ello, pues obviamente, se organizan en 3 componentes curriculares y a partir de ello, pues bueno, tenemos ese esquema que es circular y se divide en 3, que es campos de formación académica, donde están ahí las asignaturas, que es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Posteriormente vienen las áreas de desarrollo personal y social, en donde entra lo que es artes, educación socioemocional
y educación física. También he de comentarles que es el primer plan y programas en México y de los pocos a nivel mundial que se empieza a tomar en cuenta a la educación socioemocional, que la educación socioemocional ya tiene un carácter científico, ¿sí? Que se desprende de todos los estudios que tienen que ver con las neurociencias, ¿sí? Y que tiene una razón importante hoy en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ustedes se han dado cuenta que, bueno, a raíz también de la contingencia que vivimos, se le ha dado mayor énfasis, pero desde el 2017, sí, se viene establecido en nuestros planes y programas. Y el tercer componente curricular tiene que ver con la autonomía, ¿sí? Esta parte flexible que permite atender a la diversidad, que permite que sea un currículum inclusivo, ¿sí? A partir de trabajar 5 ámbitos, ¿sí? Ahorita vamos a ver y que en una última modificación se incorpora un sexto, que es la profundización, que tiene que ver con el reforzamiento de contenidos, pero en este comparativo de un u otro plan, en un primer momento hablamos de competencias para la vida y en un segundo modelo hablamos de aprendizajes clave. Si nos damos cuenta y nos vamos a una definición sobre qué es una competencia, sí, pues la básica o lo que nos establecen algunos autores es el conjunto de conocimientos, actitudes y valores. Eso es una competencia que sobre todo tiene una característica, llevar el conocimiento a la práctica bajo los modelos, sí, que en este caso es el constructivismo, el socioconstructivismo, sí, que tiene que ver también, yo espero, con los videos que ya les envié, que ya los hayan visto, hayan tomado sus notas, sobre todo para que conozcamos cómo ha venido evolucionando estos paradigmas, estas teorías que tienen que ver con el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Desde lo que es el conductismo hasta el constructivismo. En esta parte, pues bueno, es importante establecer esta diferencia, porque bueno, el aprendizaje 2017 busca un desarrollo más integral a partir de sus campos, áreas y la parte de sus ámbitos. Y en el del 2011, pues nos hablaba de estas competencias para la vida. A partir de ello, es importante ir ubicando, ¿sí? Lo que es el perfil de egreso. ¿Qué es el perfil de egreso? Es lo que se espera que el alumno, a partir de finalizar ya sea un nivel, un estándar, a través de sus 3 niveles en el 2011, porque obviamente hablábamos de una articulación, por ahí hay un acuerdo, si no mal recuerdo es el 592, que era que establecía la articulación entre preescolar, primaria y secundaria. En el 2017 ya existe una articulación, pero hasta la educación media superior. ¿Por qué ha venido esta articulación? Porque recordemos que con respecto a un marco jurídico, un marco legal, se va estableciendo tanto en la Constitución como en la Ley General de Educación lo que es la educación obligatoria, que en su momento pues únicamente era la educación básica, en algún otro momento se estableció la educación media superior como obligatoria y hoy a la fecha incluso la educación superior es obligatoria, en donde tiene que ver mucho la obligación del Estado para poder brindar este derecho constitucional. En el caso del Plan 2011, nos hablaba de 3 razones por las cuales se tenía que establecer un perfil de egreso. Sobre todo, tenía que definir al ciudadano que se esperaba formar a lo largo de la educación básica, tenía que ser un referente común para definir los componentes curriculares y ser un indicador para valorar la eficacia del proceso educativo. ¿Sí? ¿Cuáles eran estos rasgos del perfil de egreso? Pues sí, hablamos de que utiliza un lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse, argumenta y razona al analizar situaciones, busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información, interpreta y explica procesos, conoce y ejerce sus derechos humanos y los valores, asume y practica la interculturalidad, conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, ¿sí? Trabaja de manera colaborativa, respeta y aprecia la diversidad, promueve y asume el cuidado de la salud, del ambiente, aprovecha los recursos tecnológicos que están a su alcance, sobre todo para comunicarse en este sentido y hoy la importancia que tiene que ver el uso de las TICs. En el caso del 2017 nos establece
la concepción de los mexicanos que queremos formar, traducida en estos rasgos que los estudiantes deben de lograr de manera progresiva a lo largo de 15 grados en su trayectoria escolar. En el 2011 hablábamos de un perfil general al término de la educación básica. Ya en el 2017 se trabajan a partir de 11 ámbitos de manera vertical, ahorita vamos a ver el esquema, y de manera horizontal, sí, son 15 grados, sí, o 4 niveles, sí, incluso, pues bueno, más adelante ya también se va incorporando lo que es la educación inicial. ¿Cuáles son estos 11 ámbitos? El primero de ellos tiene que ver con lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artística, atención al cuerpo y la salud, cuidado del medio ambiente y habilidades digitales. El desempeño que se busca es que los alumnos logren en cada ámbito el egreso de la educación obligatoria y que se describen 4 rasgos, uno para cada nivel educativo, y a su vez cada rasgo se enuncia como un aprendizaje esperado. A partir de esto, pues bueno, esta es la malla curricular del Plan 2011. Si podemos ver de manera horizontal, en la primera columna, nos habla de estándares curriculares, los 4 periodos que así estaban establecidos, y en el caso de manera vertical, los campos de formación para la educación básica, que en este caso son 4, que eran lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y desarrollo personal para la convivencia. De ahí, pues obviamente el primer periodo habla sobre preescolar, los 3 grados de preescolar. El segundo periodo es de primero a tercero de primaria. El tercer periodo es de cuarto a sexto de primaria y el cuarto periodo es de primero a tercero de secundaria. De ahí, pues bueno, vemos que en preescolar se habla de campos formativos, que es lenguaje y comunicación, segunda lengua inglés, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del mundo, desarrollo físico y de salud, desarrollo personal y social. En el caso de primaria, estamos hablando de asignaturas, que en este caso es español, segunda lengua inglés, matemáticas, en primero y en segundo es exploración de la naturaleza y la sociedad, en tercero se habla de la entidad donde vive. Aquí hay un tema muy específico de acuerdo a la entidad donde cursen estén los niños, porque hablamos de libros de texto que hablan sobre la Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, San Luis Potosí, específicamente de acuerdo a su entidad. De ahí, de cuarto a sexto, pues bueno, ya estamos trabajando ciencias naturales, geografía, historia, formación cívica y ética, educación física y educación artísticas. Ya en secundaria, pues bueno, hablamos de español 1, 2, 3, segunda lengua igual 1, 2, 3, matemáticas 1, 2, 3, ciencias 1, que es énfasis en biología, ciencias 2, énfasis en física, ciencias 3, énfasis en química, tecnología 1, 2 y 3, geografía de México y del mundo, historia 1 y 2, asignatura estatal, formación cívica y ética, tutoría, educación física y lo que es igual educación artísticas, pero aquí, bueno, en este caso, denominado artes, ¿sí? Y ahí había énfasis en música, danza, teatro o artes visuales, ¿sí? Esto es lo que establece la malla curricular en el 2011. En el caso de la malla curricular de 2017, pues obviamente lo que ya comentamos, ¿no? Hay un cambio primero en los componentes curriculares, formación académica, donde entran campos y asignaturas, desarrollo personal y social, donde hablamos de áreas, y autonomía curricular, donde hablamos de ámbitos. Aquí en este caso, los niveles educativos que los que nos competen a nosotros, pues es preescolar, primaria, secundaria, de primero a tercero preescolar, de primero a sexto primaria, de primero a tercero secundaria, y aquí hablamos de las asignaturas o campos en preescolar campos, ¿sí? De lenguaje y comunicación, lengua extranjera inglés, pensamiento matemático, exploración del mundo natural y social. En el caso de primaria hablamos de lengua materna,
que es español o lengua indígena. Segunda lengua, español o lengua indígena. O hablamos de lengua extranjera, que en este caso sería inglés. Matemáticas, conocimiento del medio, ciencias naturales, historia, paisajes y convivencia en mi localidad. Esta es la que sustituye en el anterior a lo que tiene que ver la entidad donde vivo. Ciencias naturales, historia, geografía, formación cívica y ética. Y en el caso de secundarias hablamos igual, lengua materna español, lengua extranjera inglés, matemáticas, ciencias, biología, física, química, historia, geografía, formación cívica y ética y tecnología. Sí, aquí hago un pequeño paréntesis. Si nos damos cuenta, tecnología, cuando recién se implementa el modelo 2017, desaparece. Sí, por eso también hubo mucha controversia. Hoy, nuevamente, no recuerdo con exactitud en qué año, tendrá hace un año, año y medio, cuando entra el nuevo gobierno, retoma tecnología. Sí, por eso aparece ese espacio gris ahí, tanto en preescolar como en primaria. Sí, posteriormente, cuando hablamos de las áreas, habíamos mencionado que son tres: artes, educación socioemocional, educación física. Y en el caso de los ámbitos que tiene que ver con la autonomía curricular, hablamos de 5, más el último que se implementó, que es ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos relevantes, contenidos regionales, ¿sí? Proyectos de impacto social y por último lo que es profundización. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a poder observar los cambios que hay entre una malla curricular y otra. ¿Sí? Bien, ahora es importante que podamos distinguir lo que son los enfoques, el enfoque de cada una de estas asignaturas y a partir de ellas sus elementos curriculares o cómo se estructura. Aquí yo igual les dejo un comparativo, pero sí es importante que leamos el apartado correspondiente para que en este caso nos permita tener la línea a seguir. Es importante porque el enfoque didáctico te va a permitir cómo trabajar las asignaturas. ¿Sí? Recordemos que en algún momento les mencionaba que no es lo mismo trabajar a lo mejor matemáticas a través de un enfoque de resolución de problemas, a trabajar educación física que nos habla del desarrollo de la psicomotricidad. Ajá, o en el caso de lengua materna o español en su momento, que tiene un enfoque comunicativo funcional o a partir del desarrollo de prácticas sociales del lenguaje. Entonces, es importante que vayamos ubicando, reitero, el enfoque y cómo se estructura, ya sea a partir de ámbitos o de ejes. En el caso, por ejemplo, vamos a hablar primero del Plan 2011. En el caso de español, nos hablaba de un enfoque comunicativo y funcional, hablaba de prácticas sociales del lenguaje, donde se desarrollaba la oralidad, la lectura y la escritura, y se trabaja a partir de proyectos didácticos. Se dividía en tres ámbitos: literatura, estudios y participación social. Matemáticas hablaba de un enfoque problemático funcional, planteaba situaciones problemáticas y se dividía en tres ejes: sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida, manejo de la información. En el caso de geografía tenía un enfoque con respecto a ubicar lo que eran los espacios geográficos y se trabajaba a partir de secuencias didácticas y proyectos. Y tenían aquí 5 ejes: lo que es espacio geográfico, mapas, componentes naturales, componentes sociales y culturales, componentes económicos, calidad de vida, ambiente y prevención de desastres. Ciencias, formación científica, proyectos científicos, tecnológicos y ciudadanos. 5 ámbitos: desarrollo humano, biodiversidad, cambio e interacciones de fenómenos físicos, propiedades y transformaciones de los materiales, conocimiento científico y conocimiento tecnológico de la sociedad. En el caso de historia, pues hablamos de un pensamiento histórico, 4 ámbitos: económico, político, social y cultural. Se trabaja a partir de situaciones didácticas. Formación cívica y ética nos habla de un enfoque formativo, cívico y ético a partir de un desarrollo integral y social, y se trabaja a partir de problemas, ¿sí? A través de situaciones didácticas, y son 4 ámbitos: en el aula, el trabajo transversal, el ambiente escolar,
la vida cotidiana del alumno. Educación física nos habla de un enfoque global de la motricidad y se trabaja a partir de secuencias didácticas. Tiene 5 ejes y tiene 3 ámbitos. ¿Sí? En este caso, la corporeidad como centro en la acción educativa, el papel de la motricidad y la acción motriz, la educación física y el deporte escolar, el tacto pedagógico y el profesionalismo reflexivo, valores, género e interculturalidad, y los 3 ámbitos, ludo y sociomotricidad, promoción de la salud y competencia motriz. En educación artística, pues bueno, se trabaja a partir de secuencias didácticas, bajo un enfoque de pensamiento artístico-cultural, y son 3 ejes: apreciación, expresión y contextualización. Y en el caso del plan 2017, de primer momento, si nos damos cuenta, ya no se denomina español, sino hablamos de la asignatura de lengua materna, lengua extranjera. Se trabaja bajo un enfoque de prácticas sociales del lenguaje, donde los alumnos deben de expresarse de manera oral y se deben de integrar a una cultura escrita, y se trabaja a partir de situaciones didácticas. Y tiene 3 ámbitos: estudio, literatura y participación social. En el caso de matemáticas, su enfoque ahora es resolución de problemas y se trabaja a partir de situaciones problemáticas. Tiene 3 ejes. Si vamos viendo un comparativo de ambos planes, más allá de aprendérnoslo de memoria, es que conozcamos sus características. Sí, o sea, porque a lo mejor vienen algunas preguntas con respecto al tipo de enfoque, pero realmente más de que solamente sea resolución de problemas o problemático funcional, te vas a dar cuenta que existen algunas diferencias en algunas asignaturas y en algunos se sigue conservando esa estructura, pero sí es importante que vayamos ubicándolos. En el caso de geografía, nos habla de un enfoque donde permite analizar el espacio geográfico. Es un enfoque formativo y de participación activa, y se trabaja a partir de situaciones de aprendizaje. Ahí hablamos de 3 ejes. En el caso de ciencias y tecnologías, hablamos de una formación científica que favorece la comprensión de fenómenos. Se trabaja a partir de secuencias didácticas y proyectos científicos, tecnológicos y ciudadanos. 3 ejes, ¿sí? Que ahí se los dejo. En el caso de historia, ahora no solamente es comprender el pensamiento histórico, sino ahora es comprender el tiempo y el espacio histórico, el manejo de la información histórica y la formación de conciencia histórica para la convivencia. Y se trabaja a partir de situaciones de aprendizaje. Son 5 ejes. En el caso de formación cívica y ética, nos habla de un razonamiento ético y de participación ciudadana, forma para la vida presente y futura. Nos habla de 6 ejes. En el caso de educación física, nos habla ya de un enfoque sistémico e integral de la motricidad. Se trabaja a partir de estrategias didácticas, ¿sí? Son 3 ejes: corporeidad, motricidad y creatividad. Y en el caso de artes, es fomentar la creatividad y libertad de expresión a partir de 4 ejes. Entonces, pues bueno, ahí ya con la lectura propia que estarán haciendo, pues estarán teniendo más elementos para distinguir cada uno de estos enfoques. Voy a hablar un poquito más sobre lo que es aprendizajes clave, que es el reciente. En su momento, bueno, se establecieron 5 ejes para poderlo implementar, desde planteamiento curricular, la escuela al centro, la línea de equidad e inclusión que ya revisamos en una sesión anterior, la profesionalización de los docentes y la gobernanza. Sí, esos fueron los 5 ejes. Para ello, pues bueno, está el plan y programas, que les hablo que es el de manera general, y después de ahí se desprenden cada uno de los programas de las asignaturas o niveles a trabajar. Los fines de la educación del siglo XXI nos habla desde qué mexicanos queremos formar, ¿verdad? Ciudadanos libres, participativos, informados, personas motivadas, dispuestas a mejorar su entorno, continuar aprendiendo, de un perfil de egreso bajo un enfoque competencial. Sí, estos son los rasgos deseables y bueno, vamos a ver este pequeño video.
Ok, bueno, aquí ya nos hablan de estos 11 ámbitos, que bueno, ya en su momento los estuvimos comentando. Aquí nuevamente se los dejo. Ya cada uno de estos ámbitos nos dan un perfil general, ¿sí? Que engloba desde la educación básica hasta la educación media superior. Ejemplo, en el caso de convivencia y ciudadanía, dice que el estudiante se debe identificar como mexicano, reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica, lingüística del país y tiene conciencia del papel de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social y apego en derechos humanos y respeto a la ley. En el caso, por ejemplo, de pensamiento crítico y solución de problemas, nos habla que debe de formular preguntas para resolver problemas de diversa índole, se informa, analiza, argumenta las soluciones que propone, presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. En el caso a lo mejor de habilidades digitales, es en donde compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y aprovecha la variedad de fines de manera ética y responsable. Sí, entonces es importante que, bueno, vayamos dando una lectura a cada uno de ellos. Y aquí está el esquema general. Lo podemos leer de manera horizontal y de vertical. De manera vertical, de arriba hacia abajo, están los 11 ámbitos, ¿sí? Y de manera horizontal está los 4 niveles. Al término de la educación preescolar, al término de la educación primaria, al término de la educación secundaria y al término de la educación media superior. Obviamente aquí es importante, si vemos que en las guías lo van a enfocar por niveles, así como ahorita lo estoy viendo, tendremos que remitirnos a cada uno de estos rasgos de acuerdo al nivel en que participas, para saber hasta dónde tú tienes que aportar de acuerdo a los ámbitos, ¿sí? Al ciudadano o al mexicano que queremos formar. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, ahí dejo el material. También a partir de este modelo 2017 se habla de un enfoque competencial. ¿A qué se refiere? Ahorita que veamos este entrelazado de conocimientos, habilidades y actitudes, en un primer momento se le daba preferencia a los conocimientos. Hoy la preferencia, o más que la preferencia, es el desarrollar habilidades y actitudes y valores. Eso es uno de los rasgos característicos de este modelo. Nos habla que el alumno debe de tener una actitud positiva hacia el aprendizaje, debe valorar lo que aprende y desarrollar sus habilidades, sobre todo para que pueda alcanzar un éxito en el aprendizaje y sobre todo que pueda comprender y aprenda estos conocimientos que le ofrece la escuela, sobre todo en el desarrollo de actitudes, habilidades y por último conocimientos. ¿Sí? Entonces, invierte el papel de las competencias. ¿Sí? La competencia en un primer momento se debe de apropiar de conocimientos, desarrollar sus habilidades y por último actitudes y valores. Este plan rescata que hoy la prioridad son las actitudes, el desarrollo de sus habilidades y por último los conocimientos, pero esto no significa que no sean importantes los conocimientos. Nos vamos a dar cuenta que al final van entrelazados, va uno y otro de la mano. Entonces aquí nos habla que este planteamiento curricular principalmente se fundamenta en la construcción de estos conocimientos, desarrollo de habilidades, actitudes y valores, y en este sentido, las competencias no son el punto de partida del plan, sino el punto de llegada. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Anteriormente, con el 2011, ¿sí? Se pretendía desarrollar competencias. Hoy, con ese modelo 2017, hablamos de que deben de llegar los alumnos, ¿sí? Que sería el punto, ¿sí? La meta, que en este caso tendrían que aportar. Esto, pues bueno, hace un referente a que es una experiencia a nivel internacional y sobre todo hoy en el tiempo que se está viviendo en el desarrollo del siglo XXI. Sí, entonces vemos este pequeño video muy corto y que obviamente todo esto con un referente, sobre todo en el proyecto 2030 que establece la OCDE. Bien, entonces aquí en este entrelazado podemos ver
los tres apartados, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, donde nos hablan qué es lo que se va a desarrollar en cada uno de ellos y que al final en conjunto van a desarrollar estas competencias, pero sobre todo se tiene que ver reflejado en la acción. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué son los aprendizajes clave? Nos habla que son este conjunto de prácticas, habilidades, actitudes y valores que contribuyen al crecimiento integral de los niños y jóvenes. Es importante que se resalte que estos aprendizajes clave únicamente se van a desarrollar en la escuela y de no ser aprendidos, pues bueno, van a dejar carencias difíciles y dejarán de compensar aspectos cruciales de la vida de los estudiantes. Estos aprendizajes clave va a posibilitar el desarrollo de un proyecto de vida y que disminuya el riesgo de que sea excluida socialmente. Por eso, bueno, se establecen los tres componentes curriculares, ¿sí? Formación académica, desarrollo personal y social, ámbitos de autonomía curricular y en conjunto estos tres se denominan aprendizajes clave. Hay que ver que no es lo mismo un aprendizaje clave que un aprendizaje esperado. ¿Sale? Entonces, el conjunto de estos tres componentes curriculares, ¿sí? Es los aprendizajes clave. Ok, bien, pues bueno, ahorita ahí en el pequeño video nos iba fragmentando lo que es este esquema y sobre todo, bueno, aquí rescato a partir de estos tres componentes curriculares eh, los cuatro pilares de la educación. Tiene un principio que tiene que ver lo que es la formación académica, con lo que tiene que ver aprender a aprender del alumno.
los áreas de desarrollo personal, lo que tiene que ver con el aprender a ser y el aprender a convivir, y lo que es los ámbitos de autonomía curricular son principios para poder transitar hacia una educación inclusiva. Sí, entonces también este referente, para que lo tengan en cuenta, se basa en los 4 pilares de la educación. Por ahí hay un texto de Jacques Delors que nos habla sobre estos objetivos que se tiene a partir de cómo poderlo lograr. A partir de ello, pues bueno, igual, cada uno de estos, aquí les dejo estas infografías, nos habla cuál es su objetivo, cuál es su propósito. Aquí la profundización, que en su momento no estaba establecida en estos 5 ámbitos, pero bueno, ahí ya nos habla de la profundización que tiene que ver con alguna asignatura en específica o área de desarrollo personal y profesional. También aquí les comento lo que en su momento les marcaba, que tecnología había desaparecido a partir de su implementación del 2017. Posteriormente, hay una reforma en lo que tiene que ver algún acuerdo, y bueno, se retoma nuevamente tecnologías, ahí lo señalo, y lo que es profundización. De ahí, pues bueno, nos habla sobre los principios pedagógicos, que sobre todo estos nos van a permitir transformar nuestra práctica. Para ello, pues bueno, ya habíamos mencionado que son 14. Sobre todo, bueno, aquí a lo mejor voy a retomar algunos para que veamos cuál es el referente o para qué son estos principios pedagógicos, como por ejemplo el número 2, que nos dice tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Hoy sabemos que es importante partir de lo que saben nuestros estudiantes para poder concretar con los conocimientos nuevos. Es lo que nos habla Vygotsky, sobre todo Ausubel, con la situación de los andamios cognitivos, sí, sobre todo el conectar estos conocimientos que ya traen nuestros alumnos, dónde se encuentran ubicados y con los conocimientos nuevos. En el caso, por ejemplo, el 11, que habla de promover la interdisciplina. La interdisciplina es la relación que existe entre las diversas disciplinas en un aprendizaje esperado en común. ¿A qué nos referimos? En el sentido de trabajar proyectos integradores, donde si a lo mejor yo en biología, en las áreas de salud estoy viendo, por poner un ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? O métodos anticonceptivos, que en matemáticas se retome mismo, a lo mejor con una situación de estadística, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en el mundo se contagian de enfermedades de transmisión sexual? Y en lengua materna o español, que existe una campaña de comunicación, ¿sí? Donde se divulgue los métodos anticonceptivos o la prevención de enfermedades. Sí, tiene que ver esta parte de la interdisciplinaridad a partir de proyectos integradores. Algún otro, por ejemplo, conocer los intereses de los estudiantes. Sí, hoy en día sabemos que los intereses de nuestros niños y jóvenes, por poner un ejemplo, los de secundaria, uno de sus intereses es la parte de la sociabilización a través de la aceptación, en este caso de las redes sociales. Entonces, un caso y que en algún momento fue una experiencia exitosa, como un maestro de historia, a partir de revisar un tema en este espacio temporal o conciencia histórica, utilizó el Facebook creando perfiles de los héroes, ¿no? O algún personaje histórico, y a partir de ese interés que tenían los jóvenes de las redes sociales, pues él lo utilizó para poder transmitir el conocimiento. En el caso de la evaluación como un proceso relacionado a la planeación, lo vimos en la primera sesión. Es la cara de la otra moneda con respecto a la planeación. Sí, la evaluación no podemos dejar al final, después de que yo planeé mi secuencia de actividades, sí, y que piense al final cómo los voy a evaluar o qué voy a calificar. No, desde un principio y de manera paralela, cuando voy a planear o van a desarrollar las actividades mis alumnos, tengo que pensar en ese momento también qué les voy a evaluar, qué es lo que van a aprender. Sí, entonces a partir de ello, esta es la esencia de los principios pedagógicos. Y cada uno de estos 14, pues obviamente te va dando elementos para que tú lo consideres, sobre todo para poder transformar tu práctica educativa. Sí, entonces a partir de ello, pues bueno, ya hay una modificación de este mapa curricular, sobre todo lo que les mencionaba, para preescolar, lo que es primaria y lo que es secundaria.
A su vez, hay elementos más específicos de cada uno de estos campos y sobre todo, bueno, están establecidos por componentes, campo, asignatura, área, el enfoque, el organizador curricular 1 y el organizador curricular 2. Como por ejemplo, bueno, ya los habíamos mencionado, aquí se los dejo nuevamente, una diferencia nada más entre las asignaturas y las áreas específicamente en educación socioemocional. En educación socioemocional no se trabaja a partir de ámbitos y ejes, sino se trabaja a partir de 5 dimensiones y de ahí se desprenden 25 habilidades y en lugar de hablar de aprendizajes esperados, educación socioemocional se trabaja a partir de indicadores de logro. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta en este pequeño esquema, al final todas las asignaturas o áreas terminan en aprendizajes esperados, que va a ser lo que tenemos que retomar nosotros cuando planeamos actividades, pero específicamente en educación socioemocional no son aprendizajes esperados, sino se habla de indicadores de logro. La estructura general de estos planes y programas nos maneja una descripción, propósitos generales, propósitos específicos, el enfoque pedagógico, los organizadores curriculares, sus orientaciones didácticas, sugerencias de evaluación, la dosificación de aprendizajes esperados a lo largo de la educación básica y aprendizajes esperados por grado escolar, y viene un apartado de la evolución curricular, nos marca ahí las diferencias entre lo que era el anterior plan de estudios. ¿Sí? Todos estos materiales pues están disponibles ahí en la página de internet www.aprendizajesclave.c.gov.mx y bueno, están disponibles todos los planes y programas de manera digital y pues bueno, en ese sentido lo estaríamos dejando ahí. No sé si hubiera alguna duda general, porque bueno, es vasta la información. Aquí sí les voy a solicitar, cuando salgan las guías, inmediatamente es un referente, no hay marcha atrás de que no aparezcan planes y programas. Ustedes deben de tener conocimiento de planes y programas, sobre todo de manera general, para que en algún momento de algún planteamiento, de algún reactivo, ustedes lo puedan establecer. ¿Sale? Bien, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna aportación? ¿Verdad? O ya ¿cómo se llama? Nos congelamos entre tanta información. No es un proceso sencillo ir desmenuzando todo lo que tiene que ver con planes y programas. Hoy no es consuelo para que se los diga, ¿verdad? Pero todavía hoy muchos maestros a la fecha no tienen dominio de sus planes y programas, ¿eh? Ni yo lo tengo al 100%. Pero sí es importante que, reitero, ubiquemos los elementos básicos que se manejan para que a partir de ello nos dé una perspectiva de lo que debemos de ser. ¿Sale? Bien. A ver, dice Jesús. Les voy a compartir la presentación. Les voy a mandar el enlace donde pueden descargar infografía, los planes y programas. Reitero, vamos a esperar un poco lo que es las guías para que a partir de ahí pues también definamos si es necesario algún material en específico o enfatizar, reitero, en lo que ya hemos venido revisando. Hace rato alguien me preguntaba que si ya habían salido las guías. Todavía no salen. Recuerden que es un mes antes de su examen. Entonces, si estamos hablando, ¿cuándo es su examen? Un mes previo, que en este caso sería a partir de abril. Ajá, la publicación. Reitero, como se los decía en un principio, y digo a la fecha, lo vuelvo a reiterar, todo lo que hemos venido y lo que vamos a ver, a partir de que, bueno, también recuerden que hoy es la penúltima sesión sincrónica, de que 8 días estaríamos cerrando la parte sincrónica y de ahí el trabajo ya estaría totalmente enfocado en el Classroom y en el grupo de WhatsApp, para que en este caso vayamos todavía realizando las actividades y ustedes se darán cuenta que cuando se emitan las guías, de lo que hemos estado viendo, un gran porcentaje lo va a remitir la bibliografía. De hecho, hoy, viendo las guías de promoción vertical, hicieron el intento de que sean más digeribles para la situación de los temas que vienen en este instrumento de valoración.
Entonces, cuando sean publicadas sus guías, inmediatamente se percatarán de qué temas son los que tienen que tener ustedes dominio, conocimiento, para que en este caso nos vaya bien como cada uno de estos años que hemos venido trabajando estos acompañamientos. ¿Sale? Bien, entonces, si no hubiera ninguna duda, nada más una inquietud. Ya trabajamos esta actividad de que se llama Pim Pam, la sesión pasada. Sí, ¿verdad? Ya la habíamos trabajado, ¿verdad? Ok. Entonces, bien, vamos a continuar. Esta sesión es basta con la información. Vamos, si no hay ninguna pregunta o inquietud con respecto a planes y programas, vamos a continuar con lo que es la gestión escolar. La gestión escolar tiene que ver con lo que tiene que hacer no solamente el directivo. Les voy a solicitar, por favor, que me escriban en el chat o que alguien me mencione de manera oral qué entendemos por gestión escolar. ¿Dónde hemos escuchado esa palabra? ¿Cómo la aplicamos? No sé, ¿a qué se les viene en la mente cuando decimos gestión escolar? ¿O qué es la gestión? A ver, ¿qué será la gestión escolar? A ver, dice Julisa, dice la administración de los recursos dentro de una escuela. Ok, muy bien. Parte, es un elemento de la gestión. Ok, bien. ¿Qué más será la gestión escolar? A ver, recuerden que esto es sin temor a equivocarnos. Si nos equivocamos no pasa nada, ¿verdad? Modificamos las ideas que tenemos. A ver, ¿qué es gestión escolar? A ver, ok, dice Jesús, administración y control de toda la estructura que está compuesta una institución, ya sea de carácter público o privado, ok. Dice Jovita, la administración de los recursos y la estructura interna y externa de la escuela. Efraín dice, son los trámites que realizan para mejorar tanto aspectos educativos como administrativos, ok. Bien, mientras sigo esperando algunas de las respuestas, nos dice, bien, vamos a entender la gestión escolar. En algún momento cuando yo recién entraba a esta parte un poco en mi primer año de servicio, cuando iniciaba a trabajar, escuchaba esta parte de que el director se encargaba de realizar la gestión escolar y siempre lo relacionaba o se relacionaba con aquellos trámites o ir a dejar un oficio. Hay que ir a hacer una gestión para la construcción de un aula, módulos sanitarios, que nos den X recursos. Sí, o sea, la gestión en algún momento teníamos esa concepción, primero, que únicamente le correspondía al directivo y segundo, que se trataba de un trámite administrativo, ¿no? Que aterrizaba en la entrega de a lo mejor de algún oficio. Pero hoy la gestión escolar, a partir de lo que platiquemos en esta sesión, más lo que ustedes en su momento hayan escuchado en sus escuelas, vayan a escuchar en sus escuelas, tendremos que modificar este paradigma que se tiene de la gestión escolar. En un primer momento, la gestión escolar será por todos los miembros de la comunidad y tendremos que entenderla como aquellas acciones que me permitan mejorar diversos ámbitos, desde lo administrativo, pero sobre todo lo pedagógico. ¿Sí? Eso es importante recalcarlo. Muchas de las acciones que estaremos viendo que se desarrollarán a través de los consejos escolares de participación social, a través de los consejos técnicos escolares o consejos técnicos de zona, o a través de en su momento se llamaba Ruta de Mejora Escolar, hoy se llama Programa Escolar de Mejora Continua, ¿sí? Busca, ¿sí? Sobre todo el beneficio, ¿sí? A partir de los estudiantes. Entonces, nos habla aquí primero que definamos algunos constructos que tienen que ver con la gestión escolar.
nos habla que es lo que tiene que ver en el diseño, evaluación y construcción de lo que es el quehacer educativo. Es el generar nuevas políticas institucionales donde se involucra toda la comunidad escolar con una participación democrática que apoye el desempeño de los docentes y directivos a través de proyectos educativos adecuados a las características y necesidades de cada escuela. Involucra la generación de un diagnóstico, el establecer objetivos, metas, definir estrategias, organizar los recursos tanto técnicos, humanos, ¿sí? Y esto va a ser posible identificando 4 grandes áreas de la gestión escolar. La primera, la académica, la directiva, la administrativa y la de la comunidad, ¿sí? También es importante aclarar que este término viene de un ámbito empresarial o gerencial, ¿sí? Por eso ahorita, a lo mejor si lo buscaron en internet, nos hablaba sobre todo en un ámbito administrativo. Ajá, por eso también en su momento, pues la confusión que se había, ¿no? Cuando hablábamos hace tiempo de incluso de las escuelas de calidad, ¿verdad? Que fue un programa que estableció en su tiempo el gobierno federal, donde a partir de desarrollar un proyecto llegaban recursos económicos a las escuelas y que sobre todo esos recursos pues los utilizaban en infraestructura o en cuestiones administrativas y que nunca le dieron prioridad a la parte pedagógica, que también era importante en ese tipo de proyectos. Es importante que la gestión se define como aquello mecanismo, acción o medidas, ¿sí? Para poder alcanzar un objetivo. Y sobre todo va a implicar 2 principios, la eficacia y la eficiencia. ¿Qué es la eficacia? Pues bueno, obviamente lograr una meta, alcanzar un objetivo, y la eficiencia, hacer, o más bien sería el utilizar en menor tiempo y recursos el alcanzar la meta. A partir de esto, pues bueno, se establece lo que es una gestión educativa y una gestión escolar. En el caso de la gestión educativa, pues se refiere sobre todo a estas políticas que se establecen o decisiones que tienen que ver con el sistema de gobierno y su administración en la educación. Y la gestión escolar es más específica a lo que tiene que ver con una escuela o una institución. A partir de ello se trabajan áreas o dimensiones. De acuerdo a la bibliografía que consultemos, puede haber una discrepancia en algunos conceptos, pero se sigue manejando estas 4 grandes áreas. Por ejemplo, en esta referencia bibliográfica que retomo de un texto de Chile, ¿sí? Nos habla de una dimensión institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria. En la institucional nos habla sobre todo de aquellas formas en cómo se va a organizar la comunidad educativa para el buen funcionamiento de la institución. Y aquí podemos rescatar lo que son, a partir de los consejos técnicos escolares, las visitas técnico-pedagógicas que realicen el director o el supervisor, o el programa escolar de mejora continua. En la parte administrativa, sobre todo se refiere a ese manejo eficiente de los recursos, tanto económicos, materiales, humanos, ¿sí? Procesos incluso técnicos de seguridad, ¿sí? A partir de los miembros de la institución educativa, y que su cumplimiento será a partir de una normatividad y la supervisión de las funciones. En el ámbito pedagógico, pues bueno, nos habla todo lo que tiene que ver con estos procesos de enseñanza-aprendizaje, desde la planeación, la evaluación, el desarrollo de las prácticas de los maestros, la actualización y capacitación. Y la comunitaria se refiere a la relación que existe de la institución, ¿sí? Con la comunidad. Es importante que exista este vínculo, porque recuerden que es de suma importancia, como en su momento lo vimos en los protocolos de seguridad, que la comunidad se involucre y sobre todo en la participación activa en algunos ámbitos que tienen que ver con lo escolar. Incluso ahorita vamos a ver que en algún momento el acuerdo 717 que nos habla de estos consejos de participación social le dio, llamémoslo así, elementos o atribuciones
que incluso los padres de familia podían opinar en aspectos pedagógicos. Después hubo una pequeña reforma en donde obviamente se centraba en que los aspectos pedagógicos únicamente tendrían que ser atendidos por los docentes y las autoridades educativas. A partir de ello, se trabaja el primer acuerdo, que es el acuerdo 717. Este establece la creación, la organización y el funcionamiento de los consejos de participación social en educación, que lo vamos a encontrar con la abreviatura CEPS. ¿Sí? ¿Qué son estos CEPS? Son instancias de participación social que consultan, orientan, colaboran, apoyan e informan, según corresponda, en actividades tendientes a fortalecer y ampliar la cobertura, elevar la calidad y la equidad en la educación básica. ¿Quiénes integran estos CEPS? Los van a integrar, ¿sí?, padres de familia y representantes de sus asociaciones. Aquí hago un pequeño paréntesis. No es lo mismo Sociedad de Padres de Familia y el Consejo de Participación Social, ¿sí? Para que no lo confundamos. Entonces, este Consejo Escolar de Participación Social va a estar integrado por padres de familia, representantes de sus asociaciones, maestros, representantes de las organizaciones sindicales, directivo de la escuela o directivos, exalumnos, así como algunos otros miembros de la comunidad que estén interesados en el desarrollo de la escuela. ¿Sí? A partir de esta integración, ¿cuáles son sus líneas de acción, ¿sí?, de estos CEPS? ¿Sí? Se enuncian, mas no son limitativas. En la primera nos habla de la fomento y motivación de la participación social. Ustedes saben que en una escuela los padres de familia o miembros de la comunidad se involucran poco y no participan en las actividades convocadas. Entonces, una de estas primeras líneas es la motivación a que existe esta participación social. En su momento, estos CEPS podían dar opiniones y propuestas pedagógicas, tendrían que atender necesidades de infraestructura, podrían reconocer de manera social alumnos, maestros, directivos o algunos otros empleadores escolares e incluso mismos padres de familia, tendrían que proponer acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo, podrían hablar sobre autonomía de gestión escolar, dar seguimiento a la normalidad mínima y a otras condiciones que permitan el funcionamiento del plantel y, por último, fomentar el desarrollo de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. A partir de ello, bueno, se establecen incluso fechas donde se tienen que brindar informes de estos CEPS, qué es lo que han hecho, cuáles, si se han cumplido sus acciones durante un ciclo escolar. Bien, este consejo, pues bueno, nos establece diferentes intervenciones, mencionaré algunas, dejaré en la presentación las demás, que tienen que ver con que estos CEPS conozcan el calendario escolar, las metas y las actividades escolares, se le dé seguimiento, ¿sí?, a las y los educadores y autoridades educativas, sobre todo en la protección y cuidado de los menores de edad, el prever algunas situaciones de hechos delictivos que puedan perjudicar, prever la situación de la defensa de los derechos de víctimas de estos delitos, tomar nota de las evaluaciones, salvaguardar la integridad y educación plena de las y los educandos, brindar estímulos y reconocimientos de carácter social, generar las acciones necesarias para la implementación de los comités de protección civil y emergencia escolar, promover y apoyar actividades extraescolares, opinar sobre asuntos pedagógicos, vigilar que se cumpla la normalidad mínima, brindar un informe anual en sus actividades, apoyar en el funcionamiento de los comités que se establezcan en programas específicos, entre otros. ¿Sí? También, bueno, aquí es importante cómo se estructuran estos consejos escolares de participación social. Primero, se van a establecer a partir de consejeros. Estos consejeros deben de ser más de la mitad más uno, deben de ser padres de familia, ¿sí? Hablamos hasta 15 consejeros, pero de esos 15 consejeros, más del 50 más uno deben de ser conformado por padres de familia. Segundo, en el caso de escuelas de organización incompleta, unitarias, bidocentes, ¿sí?, se conformará por un padre de familia y el maestro, estos CEPS, ¿sí? La conformación también debe de promover
la participación equitativa de género, ¿verdad? Hoy estamos con que esta situación de género incluso deba de ser el 50% y 50 hombres, 50% mujeres, ¿no? Para que exista esa equidad. Ya habíamos mencionado que, bueno, debe de ser 15 consejeros, debe de haber un presidente, este presidente debe de tener un hijo por lo menos inscrito en la escuela durante el ciclo escolar que se esté trabajando, debe de conformar un secretario técnico que en este caso va a ser el director escolar. Estos CEPs se tienen que registrar a través de internet en el registro público de consejos de participación social de educación. Si se llega a manejar recursos económicos a partir de alguna cooperación, cuotas voluntarias, se tiene que abrir una cuenta bancaria. Si esto lo establece el mismo documento, los miembros del Consejo Escolar de Participación Social durarán en su encargo únicamente 2 años con la posibilidad de reelegirse por un periodo adicional. ¿Sí? El presidente o secretario técnico convocará a los integrantes de los CEPs para realizar sesiones de trabajo y a la comunidad educativa para la realización de asambleas. Pues bueno, establecerán algunos fechas específicas, como por ejemplo, que durante la primera quincena del segundo mes del ciclo escolar, estamos hablando que los ciclos escolares inician en agosto, ¿sí? Entonces hablamos, sería de septiembre, ¿sí? Se tiene que celebrar una sesión, ¿sí? De este Consejo Escolar de Participación Social, sobre todo con el hecho de poder conocer la incorporación o en su caso, ¿sí? De esta escuela a programas federales, estatales, municipales o de organizaciones civiles. En su caso, el director de la escuela o su equivalente, durante esta misma sesión, dará a conocer al consejo escolar la planeación anual del centro escolar para el ciclo escolar, el calendario y, en su caso, recomendaciones que el consejo técnico haya emitido para el cumplimiento del programa. También se da la conformación del mismo y en su momento este consejo tiene que hacer su proyecto anual sobre las acciones que se estarán implementando. ¿Qué va a considerar estos CEPs en su proyecto? Pues bueno, ahí ya mencionamos, ahí dejo algunas, como por ejemplo puede implementar situaciones de cuidado al medio ambiente, limpieza del entorno escolar, mejoramiento de la infraestructura, desaliento de las prácticas que generen violencia, impulso a la activación física, entre otros. También, bueno, hablamos que a partir de la primera quincena del tercer mes de cada ciclo escolar, estos CEPs tendrán una sesión de seguimiento del programa de trabajo, darán a conocer sus avances, se formulará, de ser el caso, las recomendaciones para su cumplimiento. Asimismo, el Consejo Escolar podrá proponer al director los días y las horas sobre la realización de estos eventos deportivos, recreativos, artísticos, culturales, sobre todo que promuevan la convivencia de las madres y padres de familia o tutores, como los alumnos de la escuela, así como la participación de estos últimos con alumnos de otras escuelas de la zona o en el municipio que corresponda. También podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social y las sesiones de estos consejos se deben de llevar fuera de los días y horas escolares. Sí, ese es importante, porque no se deben de interrumpir las actividades académicas ahorita conforme la normalidad mínima que veamos. También otra parte importante, bueno, que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. En la última quincena del ciclo escolar lectivo, este CEPS tendrá que rendir su informe por escrito, ¿sí? A la asamblea de la comunidad educativa, mencionará si hubo recursos públicos federales, estatales o municipales, o aquello que aportó de manera voluntaria los padres y tutores, si hubo manejo de recursos financieros, la apertura de la cuenta bancaria específica en una institución de crédito cercana a la escuela, lo cual deberá firmar de manera mancomunada del presidente del Consejo Escolar de Participación Social y el director de la escuela o su equivalente. Sí, hay cosas que, bueno, ahorita nos estamos refiriendo lo que marca el acuerdo 716, pero ya con las últimas actualizaciones hubo algunos cambios que, por ejemplo, en hoy ya no existen cuentas mancomunadas. Entonces, regularmente quien preside la cuenta, pues es el presidente del Consejo Escolar de Participación Social. Y en caso de que la institución
no contara con una institución bancaria cercana, los recursos deben de ser administrados por el director de la escuela o su equivalente por el presidente del consejo escolar, con la aprobación y la firma de por lo menos 2 integrantes del mismo, y deberán rendir cuentas a la comunidad cada 3 meses sobre el origen y destino de los recursos que disponga el consejo. ¿Sí? El director del plantel educativo debe de rendir también su informe de actividades y rendición de cuentas apegado a la normatividad en la materia sobre las gestiones realizadas y los recursos obtenidos de cualquier fuente y su destino y los resultados de aplicación de los recursos allegados conforme a derecho. Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo de los alumnos. Por eso hablamos de cuotas voluntarias, ¿sí? No de pagos de inscripción, en el caso de escuelas públicas, ¿sí? Y nos menciona aquí que en ningún caso se puede condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos o el pago de alguna contraprestación alguna. De ahí, pues bueno, obviamente hay algunas adecuaciones, sobre todo las más relevantes a partir del acuerdo 1014, donde se reforma y adiciona el acuerdo 717, donde nos habla por quién estará integrado este consejo. Nos habla por padres de familia, representantes de asociaciones, maestros, representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, exalumnos, así como demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de propia escuela, y los miembros deberán identificarse plenamente con identificación oficial y promover su clave única de registro. ¿Qué modificación hubo? Pues bueno, aquí ya solicitan su CUR y su identificación. En el caso del secretario técnico, igual, aquí ya establecen que tiene que ser el director de la escuela o quien ocupe ese cargo. Y también otro de las modificaciones que hubo, que el manejo de los recursos financieros se debe de abrir una cuenta bancaria específica en una institución de crédito más próxima a la escuela, en el cual deberá firmar de manera mancomunada el presidente del Consejo de Participación Escolar y el director, ¿sí? Siempre y cuando se establezca bajo esta normatividad. Pero bueno, actualmente las instituciones bancarias, hasta donde yo tengo entendido, ya no existen cuentas mancomunadas. También es importante esta actualización. Esta actualización la retomo de la actual Ley General de Educación, ¿sí? De este gobierno. Entonces, primero, en la nomenclatura. En el acuerdo 716 hablábamos, ¿sí? Me regreso un poco, de consejos de participación social en educación o consejos escolares de participación social en educación. Ahora aquí hablamos de consejos de participación escolar, ¿sí? Entonces, desde ahí va cambiando la nomenclatura, ¿sí? Entonces, nos habla que estos consejos, bueno, son o su equivalente, permitirán su instalación en cada una de las escuelas y su operación, y estos estarán integrados por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Y este consejo podrá coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones contribuyan a la mejora continua de la educación, proponer estímulos y reconocimientos de carácter social, coadyuvar en temas que permitan salvaguardar el libre desarrollo de personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa, proponer acciones específicas para su atención, difusión, coordinación y participación de la protección civil y emergencia escolar, promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos a través del comité escolar de la administración participativa y realizar actividades encaminadas en beneficio de la propia escuela. Y específicamente el artículo 136 nos habla que estos consejos de participación social o su equivalente se abstendrán de intervenir en aspectos laborales, pedagógicos y administrativos del personal de los centros educativos y no deben de participar en cuestiones políticas ni religiosas, ¿sí? Entonces es importante que lo consideremos. De ahí, no sé si hubiera alguna duda, algún comentario de estos consejos escolares de participación social antes de continuar con el siguiente acuerdo.
Adelante, maestra Julissa. Una pregunta, profesor. Vi que en esta presentación había un cuadrito con diferentes como abreviaciones. ¿Todas esas abreviaciones significan lo mismo, Consejo de Participación Escolar? A ver, ¿se refiere a estas, maestra? Sí. CPE. Ahora, en el caso de la estructura que tienen esos consejos de participación social, hay un consejo nacional. Por ejemplo, esta última abreviatura es, ¿sí? Consejo Nacional, ¿sí? De Participación Escolar, ¿sí? Consejo Estatal, Consejo Municipal y el Consejo Escolar, que es el que aterriza ya en las instituciones. A eso se refieren estas abreviaturas. Ajá. Sí, Porque sí, va muchas por gracias. niveles, no de qué. Bien, ¿algún otro comentario o duda? Ok, bien. Yo espero que la información vaya quedando un poquito clara, ¿eh? No les vaya a pasar como el amigo de Mafalda. Bien, listos. Vamos a continuar. Ok, ese es el acuerdo 716 con respecto a los consejos de participación social. Bien, ahora, también hago la aclaración. Maestro, entonces, ¿cuál es el que tenemos que considerar? Reitero, no es de que te aprendas todo de memoria, sino, vuelvo a reiterar, que te centres en que existen estos consejos, quiénes participan, cómo se puede, a qué se refiere sus atribuciones, qué es lo que hablamos, cuándo se crean, quién los conforma, que hay informes, etcétera. ¿Sale? Porque, bueno, al final, reitero, ¿sí? No es la información que no todo no tengamos que aprender de memoria, sino saber que existen esos consejos, cuál es su objetivo, cuál es su misión, sus atribuciones, para que cuando nos hagan un planteamiento a resolver, tengamos la esencia del mismo, ¿sale? Bien, el acuerdo 717. Este acuerdo nos habla sobre los programas de gestión escolar. Este establece las normas, ¿sí? Locales, municipales, ¿sí? Con respecto a las autoridades educativas para formular programas o acciones de gestión escolar que fortalezcan la autonomía de gestión de las escuelas en educación básica. Por programas y acciones de gestión escolar, entenderemos que serán las iniciativas, proyectos, estrategias generadas por las autoridades educativas que se van a implementar, ¿sí? Que se van a implementar en la escuela con el propósito de mejorar las condiciones académicas, organizativas y administrativas. Quédate con esto, que cuando ves algo de gestión escolar es para mejorar, ¿sí? Cuestiones académicas, organizativas y administrativas. ¿Sale? Ya no hablamos aquí de la otra dimensión comunitaria. ¿Por qué? Porque el 716 lo abarca, lo sobre su participación. ¿Sale? Entonces, se enfoca a lo académico, a lo organizativo y a lo administrativo. Ahora, ¿qué vamos a entender por autonomía de gestión? Es la capacidad de la escuela para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que se ofrece. Esto es que la escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que atiende. ¿Cuál es una de las, qué es la misión de la función del directivo y todavía incluso del supervisor? ¿Sí? Que se ofrezca el servicio educativo. Por eso, una de las normativas establece que el servicio educativo no se puede suspender, a reserva de que las autoridades educativas así lo establezcan. ¿Sale? Entonces, también hay que grabarnos eso, que parte de esta autonomía de gestión es para poder ofrecer un servicio educativo, ¿sí? Hablando de hoy de excelencia. ¿Cómo se va a fortalecer esta autonomía de gestión? Pues bueno, se va a referir siempre a la atención permanente de las autoridades, tanto locales, municipales, estatales y nacionales, a través del liderazgo del director, el trabajo colegiado de los docentes, la supervisión permanente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la asesoría y apoyo, ¿sí? De la supervisión escolar, ¿sí? Entre otros. ¿Qué aspectos necesitamos trabajar para fortalecer esta autonomía de gestión?
Primero, ubicar a la escuela al centro de su atención, trabajar con los 8 rasgos de normalidad mínima, el respetar los tiempos, crear sistemas de administración eficaces, promover la infraestructura, mobiliario y equipamiento digno, los mismos consejos técnicos escolares, fortalecer el cuerpo de supervisión, promover la participación de los CEPs, la convivencia escolar, la evaluación como retroalimentación, proveer de recursos, asegurar condiciones de equidad en la participación, implementar acciones que impulsen, que disminuyan o eliminen el rezago educativo, entre otras actividades. Ahora, a partir de ello, pues bueno, se establecen estos programas a partir de 4 condiciones y prioridades. ¿Cuáles son estas prioridades? Primero, mejorar las competencias de lectura, escritura y matemáticas. ¿Sí? Sabemos que como docentes es la base, ¿sí? Fundamental de lo que debemos que fortalecer, ¿sí? A lo largo de la educación básica, y de hecho de ahí se desprende algo que se llama CISAT, ¿sí? Que es un sistema de alerta temprana en la situación de rezago escolar, y se fortalece la lectura, la escritura y las matemáticas. La segunda prioridad es atender la operación de la normalidad mínima. Ahorita vamos a ver en qué consiste la normalidad mínima. Disminuir el rezago o abandono escolar, lograr un acceso y una permanencia y egreso de educación básica y generar una buena convivencia escolar a partir de condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Pues bueno, la participación social, la supervisión escolar y los consejos escolares y de zona con su fortalecimiento. También se habla aquí de la descarga administrativa y el fortalecimiento de la evaluación. Estos programas y acciones deberán promover a través de una planeación anual, y sus evidencias permitirán identificar necesidades, prioridades, trazar objetivos, metas verificables y estrategias. Esto lo vamos a ver, que se va a ver reflejado hoy en el programa escolar de mejora continua. ¿Qué aspectos debo de atender en la evaluación de estos programas y acciones para la mejora escolar? Pues primero, situaciones de aprendizaje, de evaluación con equidad y de gestión escolar. En el caso de aprendizaje, los mismos consejos técnicos escolares se identificarán estos problemas o las dichosas VAPs hoy, con cuáles son estas barreras para el aprendizaje y la participación, y esto permitirá tomar decisiones en conjunto con el colectivo docente y directivos para asegurar que los estudiantes alcancen su máximo logro de aprendizaje. Cuando nos referimos a la evaluación con equidad, que debemos de tomar en cuenta las características de la diversidad, ¿sí? Tanto social, lingüística, cultural, física, intelectual de nuestros alumnos. Y esta evaluación, pues bueno, debe de ser, como su nombre lo indica, para mejorar, ¿sí? Desde el enfoque formativo. Y en el caso de la situación de la gestión escolar, donde se establezcan estas acciones de seguimiento y sobre todo a partir de establecer indicadores o parámetros. ¿Cuáles son los rasgos de normalidad mínima? Aunque actualmente todavía ya no los mencionan como tal, porque cuando lo implementaron era algo que estaba como de boga, de moda, llamémoslo así. Las autoridades, directivos, supervisores estaban muy pendientes al llevar a cabo estos 8 rasgos. Todavía siguen vigentes. Ajá, porque luego en muchas de las escuelas ya no nos hablan de ellos, pero siguen vigentes hasta que no exista algún documento que diga lo contrario. Dice, el primer aspecto dice, todas las escuelas deben de brindar el servicio educativo todos los días del calendario escolar. Segundo, todos los grupos deben de disponer de maestros todos los días del ciclo escolar. Tercero, todos los maestros deben de iniciar puntualmente sus actividades. Todos los alumnos deben de asistir puntualmente a sus clases. Todos los materiales de estudio deben de estar a disposición de cada uno de los estudiantes y se usará de manera sistemática. Todo el tiempo escolar debe de ocuparse, ¿sí? Para actividades, ¿sí? De aprendizaje. Las actividades que proponga el docente deben de involucrar a todos los alumnos en el trabajo de su clase. Y por último, todos los alumnos deben de consolidar
conforme a su ritmo de aprendizaje, el dominio de la lectura, escritura y las matemáticas. ¿Sí? Entonces, esos son los 8 rasgos de la normalidad mínima. Aquí, bueno, menciono algunas otras disposiciones generales de los consejos técnicos escolares. Volvemos a definir qué es un consejo técnico escolar. Nos habla que es el órgano colegiado de mayor decisión técnica pedagógica de cada una de las escuelas y es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas en alcanzar el máximo logro de aprendizaje de todos los alumnos de la escuela. ¿Cuáles son los ámbitos de gestión escolar? Pues hablamos que son las prácticas pedagógicas, el desarrollo de las capacidades técnicas entre los maestros, el involucrar a los padres de familia, los procesos de evaluación de las escuelas, la solicitud de la asesoría técnica o la gestión de los recursos educativos y financieros que llegan directamente a la escuela. ¿Qué es el aprendizaje entre escuelas? Nos habla que el aprendizaje entre escuelas es una tarea sistemática de intercambio y colaboración horizontal entre 2 o más colectivos docentes encaminada a superar problemáticas educativas comunes en función de los objetivos de la ruta de mejora escolar. Sí, hoy ya modificó su nombre y es Programa Escolar de Mejora, pero es importante que ustedes tengan el antecedente. Y se sustenta en evidencias. ¿Qué es el sistema básico de mejora? Pues bueno, ya habíamos hablado de las 4 prioridades y las 4 condiciones generales. ¿Qué es el sistema de alerta temprana CISAT? Pues bueno, es el conjunto de indicadores, procedimientos o herramientas que permite a los directores, colectivos docentes y supervisores contar con información sistemática y oportuna acerca de los alumnos que están en riesgo de no alcanzar los aprendizajes clave o abandonar sus estudios. Y pues bueno, trabaja lo que es cálculo mental, lectura y comprensión de textos. De ahí, pues bueno, ¿cómo se organizan los consejos técnicos escolares? El consejo técnico escolar lo va a presidir el director o quien desempeñe esta función, siempre y cuando la escuela tenga más de 4 integrantes. Si en dado caso que fuera una escuela de organización incompleta, quien va a presidir el consejo técnico escolar es el supervisor de la zona. En el caso de escuelas indígenas, unitarias y multigrados, los consejos técnicos escolar estarán conformados por profesores de diversas escuelas y presididos por el supervisor escolar. Y en el caso del consejo técnico de zona, ¿sí? Es donde se reúnen todos los directivos, ¿sí? Estará conformado por ellos y obviamente quien preside es el supervisor escolar. ¿Quiénes integran el consejo técnico escolar? Pues bueno, va a estar integrado por el director, el personal frente a grupo, incluido los maestros de educación física, educación especial, si hubiera inglés, cómputo o de asesoría técnico-pedagógico, entre otros. ¿Sí? Es conveniente que estos consejos escolares de participación se establezcan redes de trabajo con el fin de intercambiar experiencias, aumentar la posibilidad de que colegas de otros analicen y valoren con un sentido crítico y informado los procesos y logros escolares que se expongan en los consejos técnicos escolares. Así, estas redes facilitarán el trabajo entre maestros de un mismo grado o de una misma asignatura. ¿Qué debe de hacer el directivo cuando algún integrante o la totalidad de la escuela no sesiona en consejo técnico escolar? Debe de informar a su autoridad educativa inmediata superior cuando algún integrante o la totalidad de la escuela no sesionen en consejo técnico escolar para los efectos que haya lugar. Si el personal docente que trabaja en 2 turnos deberá asistir a la sesión en ambos consejos técnicos escolares, cubriendo la totalidad de su carga horaria laboral. Los supervisores de educación física y educación especial se integran al consejo técnico de zona, en el que se detecte mayor necesidad de apoyo en el aprendizaje de los alumnos y que por ningún motivo los días programados para las sesiones de consejo técnico escolar se usarán para llevar a cabo actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción que no esté indicada en los presentes lineamientos y que no autorice por el titular de los servicios educativos en el estado. Por eso es importante que, bueno, ya está establecido, de hecho, desde el calendario escolar, las 8 sesiones, ¿sí? Que en total en el año son 13,
5 de manera intensiva previo al inicio del ciclo escolar y 8 a lo largo del mismo. ¿Sale? Entonces, por ningún motivo se puede suspender consejos técnicos escolares, solo que la autoridad estatal así lo indique. Entonces, ¿cuántas sesiones? Bueno, ya lo mencioné, son 13 en una fase intensiva de los 5 días hábiles previos al inicio del ciclo escolar y una fase ordinaria, 8 días distribuidos a lo largo del ciclo escolar. ¿Cuál es la misión del Consejo Técnico Escolar? Mejorar el servicio educativo que presta la escuela. ¿Cuáles son los propósitos del Consejo Técnico Escolar? El primero, identificar los retos que debe de superar la escuela, tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas, establecer compromisos, acciones y responsabilidades de manera colegiada para atender las prioridades educativas, fomentar el desarrollo profesional de los maestros y directivos de la escuela en función de las prioridades educativas y optimizar el tiempo y los materiales educativos, como libros de texto, el uso de las TICs, disponibles dentro y fuera del centro escolar. ¿Cuáles son algunas de las atribuciones y funciones del Consejo Técnico Escolar? Aquí ya se las dejo enlistadas, para que no sea tan repetitiva la información. Posteriormente les sugiero hacer una lectura detallada. ¿Qué debe de promover el Consejo Técnico Escolar? Desde el trabajo colectivo, el aprendizaje entre pares, entre escuelas, el diálogo abierto, la realimentación, ¿sí? ¿Qué condiciones y actividades para el aprendizaje se dará entre escuelas? Desde el Consejo Técnico de Zona, ¿sí? Se promoverá el trabajo colaborativo entre las escuelas. Desde el Consejo Técnico de Zona y el Consejo Técnico Escolar propiciarán el compartir lecturas, indagaciones, observaciones, revisión de datos, invitar a terceros a conversar o solicitud de asesoría u otras actividades. Dentro de la coordinación de estas sesiones de aprendizaje entre escuelas, en el Consejo Técnico de Zona, se designará al director escolar con mayor liderazgo pedagógico del grupo de escuelas que sesionará bajo esta modalidad, sea quien coordine el trabajo y apoye a partir de su experiencia, conocimiento y habilidades a sus pares que orienten, motiven y detonen una reflexión crítica. La coordinación debe de ser rotativa entre los directivos de las diferentes escuelas, sí, que conforman esa zona escolar. Dentro de la periodicidad que se llevará a cabo estas sesiones de aprendizajes entre escuelas, ya está establecido en las modalidades del Consejo de la sesión ordinaria. ¿Sí? Ahora, ¿qué cambios hubo con respecto a la implementación de este modelo denominado la Nueva Escuela Mexicana? Sigue siendo, ¿sí?, el Consejo Técnico Escolar el órgano de mayor decisión técnico-pedagógica, ¿sí? Se basa en un derecho de los niños, niñas y jóvenes, sobre todo basado en un principio de equidad y de excelencia educativa. Sigue habiendo un propósito que es mejorar el servicio educativo que presta la escuela. ¿Qué requiere estos consejos para poder avanzar hacia la Nueva Escuela Mexicana? ¿Cómo se distribuye el tiempo para llevar a cabo las sesiones? Que en este caso, primero, el seguimiento del programa escolar de mejora continua, el desarrollo de las buenas prácticas para la Nueva Escuela Mexicana. Aquí más adelante estaremos viendo en qué consiste cada una de estas buenas prácticas, que en su momento se publicaron ficheros que hablan sobre inclusión, aprendizaje colaborativo en el aula o desde la gestión escolar, formación cívica y ética y la vida escolar, escuela y familias dialogando, sumando acciones frente al cambio climático y en un tercer momento hablar sobre situaciones de la organización de la escuela. Aquí viene, bueno, ya a partir de cuando en su momento estuvieron establecidas, marcaba algunas fechas con respecto a ese ciclo escolar, nos habla sobre qué materiales se cuenta en los consejos técnicos escolar, sobre esta colección, los apuntes del director y las guías que se publican, cómo elegir la temática del compendio de las buenas prácticas, sobre todo a decisión del colectivo y partiendo de la necesidad y el contexto de la escuela. ¿Cuál es el papel de la autoridad educativa local? Que es tener una comunicación permanente, evitar la sobrecarga, generar mecanismos para implementar el programa escolar de mejora, vincular y fortalecer redes y comunidades de aprendizaje. En un primer momento hablábamos de ruta de mejora escolar, que era aquel recurso
de apoyo al Consejo Técnico Escolar para su planeación, organización y dirección y control de acciones, y que tenía como objetivo, ¿sí?, es favorecer a la escuela, y comprendía 5 procesos: su planeación, su implementación, su seguimiento, la evaluación y rendición de cuentas, para que podamos entender que la ruta de mejora escolar en su momento es como si fuera la planeación de la escuela. Así como los docentes hacen una planeación para llevar a cabo sus actividades en el aula, la planeación de la escuela es a partir de la ruta de mejora escolar, que este es el antecedente. Hoy, actualmente, ya se llama Programa Escolar de Mejora Continua, y que nos habla que es la expresión de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos y así transitar hacia la nueva escuela mexicana. Y aquí igual nos habla de cómo lograr escuelas inclusivas, equitativas, participativas y de excelencia. Y aquí establece 6, llamémoslo 6 pasos. Primero, realizar un diagnóstico de la escuela. Segundo, establecer objetivos. Tercero, definir metas. Cuarto, planear las acciones. Quinto, brindar un seguimiento y evaluación. Y sexto, comunicar avances y resultados. ¿Sí? En ese sentido, pues bueno, con esto estaríamos concluyendo lo que es el tema del día de hoy, que tiene que ver con la gestión escolar. Si nos damos cuenta, es demasiada información, pero bueno, es importante que nos vayamos sociabilizando con la misma. No sé si hubiera algún comentario para ir cerrando ya la sesión. Por cuestiones de tiempo, enviaré los reactivos. Si llega a haber alguna duda, lo estaremos revisando la siguiente clase. Les envío ahorita en unos minutos más ya los reactivos para que los trabajen. También les voy a enviar un video en donde hablo o explico sobre lo que es el SAE, que es el Sistema de Acompañamiento y Asesoría de las Escuelas de Educación Básica, anteriormente conocido como SATE. Ajá, en algunos documentos así lo van a encontrar. Y también les mandé un folleto, ajá, para que lo elaboren conforme a esa información. No sé si hubiera alguna duda o un comentario. ¿Dudas, comentarios? Ok, pues bueno, si llegara a haber alguna duda, con gusto los atiendo de manera personal en el WhatsApp, para que podamos seguir trabajando. Entonces quedamos así, nada más permítanme unos minutos. Yo envío los reactivos, los materiales que estaremos revisando durante estos días para que el próximo miércoles igual mande algunas otras actividades y nos veamos de aquí 8 días en la 6ª sesión sincrónica. Sí, entonces por mi parte sería todo el día de hoy. Que tengan un excelente sábado y seguimos estudiando. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima ocasión. ¿Vale? Nos vemos, maestra Julisa, maestro Efraín, maestra Erika, maestra Guadalupe. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Ana, Samantha, Frida, Jonathan Ortiz. Antes de que se me vayan, Liliana, Efraín, Jamie, Sandy, Reina, Isabel, Daniel, Jovita, Orbey, Rafael y Jesús. ¿Sale? Una disculpa si llegué a omitir a alguien. Cuídense mucho. Hasta luego. Dale, hasta Hasta luego, luego. maestro. Gracias. Hasta luego, maestro. Maestro. Bye.